Quiero saludar en esta parte del programa a nuestro primer invitado de hoy, Carlos Augusto Chacón. Él es abogado, es magíster en Seguridad y Defensa Nacional y es el director ejecutivo del Instituto de Ciencias Políticas Hernán Echevarría Olózaga. Señor Chacón, bienvenido. Buena tarde para usted. Y Dania, buenas tardes para ti y para toda la audiencia de NTN 24. Bueno, hemos escuchado un mosaico de opiniones, pero hay una frase con la que me quedé que decía, hay que poner primero la casa en orden. El problema es que hay desorden en las dos casas, en aquella y en ambos lados de la frontera. ¿Cómo pensar establecer una zona binacional cuando no hay control territorial y cuando además hay un dictador del otro lado? No es solo un dictador, Idania. Estamos hablando de que del otro lado Venezuela se ha convertido en un estado criminalizado, sancionado por el gobierno de los Estados Unidos. En las órdenes ejecutivas que la administración de Donald Trump firmó este año declarando al Tren de Aragua como una organización terrorista y una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos, estableció claramente los vínculos y la instrumentalización que hace el cartel de los soles y el gobierno de Nicolás Maduro de una estructura criminal como lo es el Tren de Aragua. Además, pensemos que históricamente, desde la época de Hugo Chávez, el ELN y las entonces FARC y ahora las disidencias de las FARC han tenido en Venezuela no solamente un santuario y una retaguardia estratégica, sino un teatro de operaciones. Estamos hablando de un Estado que patrocina y promociona el terrorismo y que está llevando a cabo esta iniciativa como parte de la doctrina de guerra simétrica que Hugo Chávez implementó desde el año 2004 y que se empezó a materializar en el año 2008 y que Nicolás Maduro ha continuado. Y del lado colombiano, pues unos territorios en los que hoy el gobierno de Gustavo Petro se niega a hacer intervenciones militares sostenidas y contundentes para combatir a todas las estructuras de crimen organizado. Estamos creando una zona donde se diluiría la frontera y permitiríamos que este estado criminalizado que es hoy Venezuela tenga control sobre ese teatro de operaciones, poniendo en riesgo la integridad territorial y la soberanía colombiana. Y no olvidemos una cosa, y es que el artículo 10 de la Constitución de Venezuela reivindica las fronteras de la época de la Capitanía de la Venezuela, que incluye gran parte del territorio colombiano en el norte hacia La Guajira y varios de esos departamentos que hoy harían parte de esa zona binacional fronteriza. ¿No estará detrás de esto la creación de un Estado alterno, de un Estado criminal, evidentemente? Son territorios no controlados, es decir, en la parte de Colombia hay problemas de seguridad, pero en la parte de Venezuela hay un amparo, como usted lo ha señalado y lo señalan otros, hay un amparo a los grupos criminales de Colombia. Por eso me pregunto, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Un Estado alterno criminal que sirva de defensa a Nicolás Maduro o, en momentos determinados, al deseo de perpetuarse en el poder del otro? Por un lado hay que entender que esto es la creación de una zona gris. Es parte de las estrategias de guerra híbrida que se utilizan hoy en el mundo. Ya lo vimos como lo hizo Rusia en Ucrania. Y es un primer paso, es una acción de guerra. Crear una zona gris donde grupos criminales empiezan a asumir de facto todo un control con el apoyo de un Estado. Es decir, una convergencia de amenazas convencionales con amenazas asimétricas. Esto es muy grave. Pensemos que por un lado precisamente es para reforzar la retaguardia del régimen de Maduro en caso de alguna acción de un gobierno como lo puede ser el de Estados Unidos en contra de Venezuela. Pero pensemos que después del 7 de agosto ese territorio se convierte en una zona de desestabilización para Colombia y para un gobierno de una tendencia distinta a la que hoy nos gobierna. Es decir, un teatro de operaciones para la desestabilización. Esto es de la mayor gravedad, Idania, y creemos que claramente el gobierno colombiano ha sido muy poco claro. Además, no ha cumplido con lo que corresponde en términos de enviar ese memorando y poner esto en debate de las comisiones segunda de Senado y Cámara.
un acuerdo que todavía no se conoce oficialmente porque lo que se ha conocido es a través de medios de comunicación, con total opacidad como lo ha hecho el gobierno Petro también con el acuerdo con China, donde claramente el gobierno asume una serie de compromisos, en este caso está cediendo soberanía sin que se cumplan con los procedimientos constitucionales establecidos y además con un agravante, Irania, es que nosotros no podemos pretender no solamente darle legitimidad a un régimen violador de derechos humanos, como tú lo decías, que además es ilegítimo ante los ojos del mundo, Claro. porque desconoció las elecciones y la voluntad del pueblo venezolano que se expresó en millones de votos en las pasadas elecciones, sino es que además es un régimen sancionado por Estados Unidos. ¿De qué inversiones están hablando? Si es que las empresas venezolanas no pueden venir a invertir en Colombia ni nosotros A tener ver, señor, inversiones. De hecho, a ver, pero me hizo recordar usted que en horas de la mañana escuchaba yo al jefe de gabinete de la administración Petro, el pastor Saade, diciendo que Colombia estaba, cuando le decían que era un acuerdo opaco, que no ha pasado por el Congreso, etcétera, cuando hablaban de las sanciones de Estados Unidos, él decía, Colombia está firmando un acuerdo con un gobierno legítimo, lo escuché, con un gobierno elegido por el voto del pueblo venezolano. ¿De cuándo acá? pues no es que no es cierto. Primero, el señor Sade no es ningún pastor. Segundo, pues no sorprende que él pretenda desconocer mecanismos institucionales porque él incluso ha hablado de la reelección de Petro a pesar de que está expresamente prohibido en la Constitución. Es una persona que ha promovido cerrar el Congreso. Es que parte de las personas que están hoy en el gobierno son personas que no creen en la democracia, en la separación e independencia de poderes y que creen que lo que hay en Venezuela con una dictadura, eso es un modelo democrático a seguir. Esto es muy grave, con un elemento que le quiero sumar, y Dani. Parte de lo que explicaba Maduro, porque además ha sido muy grave que quien ha explicado este memorando de entendimiento, quien ha tenido la vocería ha sido Nicolás Maduro y de parte del gobierno colombiano simplemente opacidad. Pero Maduro decía una cosa, que es que esta zona de integración es para integrar movimientos políticos y sociales de ambos lados de la frontera. ¿De qué movimientos políticos estamos hablando si es que en Venezuela la oposición es perseguida? Y cuando nos habla de movimientos sociales, ¿de qué tipo de movimientos sociales? O lo que nos están diciendo es que los movimientos políticos afines al chavismo, al madurismo, son los que se van a tener que empezar a desarrollar en estos territorios, creando vínculos con estructuras políticas afines al actual gobierno colombiano. ¿Para qué? ¿Para desestabilizarnos? Aparte, señor Chacón, esto también es como quitarse la careta, ¿no?, por parte de la administración Petro. Es decir, hasta ahora y que sepamos, el gobierno Petro no ha reconocido a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones del 28 de julio pasado. No lo ha reconocido, pero de hecho o de acción lo está reconociendo. Es decir, pidió las actas hasta un punto determinado. Ya no pedimos más las actas, estamos firmando acuerdos con Maduro, implícitamente estamos reconociendo que Maduro se quedó en el poder y que fue el ganador, entre comillas, de las elecciones. Legitimando una dictadura. Eso es lo que están haciendo. La careta en realidad es que no hay careta, Idania. Recordemos que es que Gustavo Petro, muchos de sus ministros, de quienes hoy están en cargos importantes, han sido personas que han alabado públicamente a Chávez, al chavismo y a Maduro desde hace años. Ellos han sentido afinidad con ese proyecto político autoritario. Entonces, aquí no hay nada nuevo bajo el sol, simplemente es la materialización de algo que distintos sectores veníamos advirtiendo desde hace muchos años. Cuidado, porque básicamente este gobierno va a servir de apoyo a la expansión de los intereses del régimen de Nicolás Maduro en la región. Pues no olvidemos que incluso nos han vuelto dependientes energéticos de Venezuela. Pretenden que nosotros importemos el gas de Venezuela a pesar de tener nosotros los recursos. Deterioraron las capacidades y crearon una crisis energética en Colombia para no permitir que exploráramos y explotáramos fuentes de gas para específicamente darle esos contratos a Venezuela, fortaleciendo al régimen de Maduro. Y no olvidemos que por el lado de Venezuela es muy conveniente lo que ha pasado en el Catatumbo, porque es conocido por fuentes de medios de comunicación, según fuentes de inteligencia, que el ELN pasó de Arauca al Catatumbo para llevar a cabo una masacre, para desplazar a más de 50.000 personas, para confinar a poblaciones enteras, creando una crisis humanitaria que según ellos ahora legitima esta necesidad de esta alianza para ellos construir paz.
Hágame el favor, los que han promocionado a las estructuras criminales que hoy desestabilizan Colombia son los que dicen que nos van a dar las garantías de paz. Es claramente todo parte de una estrategia de desestabilización y es muy grave, sobre todo en un momento en que el gobierno Petro insiste en tensionar las relaciones con Estados Unidos, en aliarse con regímenes autoritarios como Rusia, China e Irán, y ahora con un Venezuela que hace parte de ese conglomerado de regímenes autoritarios que son financiadores del terrorismo, de estructuras criminales terroristas como lo es Hezbollah. Entonces, Irán, ya estamos en una situación muy crítica y en una grave amenaza para la seguridad no solo de Colombia, sino del hemisferio. Absolutamente de acuerdo con usted. Es una situación crítica y es una amenaza no solo para Colombia, sino para el hemisferio. Es Carlos Augusto Chacón, es abogado, es magíster en Seguridad y Defensa Nacional. Señor Chacón, como siempre, un gusto tenerle en el programa. Gracias por el tiempo. Gracias, Idania. Un fuerte saludo. Esperemos que las alertas funcionen. Así será. Esperamos que la comunidad internacional y que las fuerzas políticas en Colombia y la institucionalidad hagan lo posible por detener la implementación de este acuerdo y que el próximo gobierno tome las medidas necesarias para recuperar nuestra soberanía, proteger nuestras fronteras y enfrentar con toda contundencia las diversas estructuras criminales que operan hoy en ambos lados de la frontera. Ojalá y así sea. Buena tarde para usted.